Este lunes 25 de noviembre, en Tapa a Tapa, continuamos con nuestra lectura y meditación en Ezequiel, capítulo 47, verso 1, y llegaremos hoy hasta el libro del profeta Daniel, capítulo 2, verso 23. Asimismo, continuamos con la lectura de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y llegaremos hasta el capítulo 4, verso 6. El Salmo 119, ahora corresponde los versos 49 al 80, y finalmente Proverbios 28, versos 12, 13 y 14. Tapa a tapa es una serie que tiene como propósito acompañarte en tu lectura devocional de la Biblia completa en un año. Hoy, lunes 25, es el día 330 de nuestra serie. Yo soy el pastor Rafael Cola y me da mucho gusto que me acompañes en esta meditación de la palabra del Señor. Muy bien, dado que hoy nos toca concluir al profeta Ezequiel y dar inicio al profeta Daniel, como solemos hacer, compartimos el resumen del libro del profeta Daniel, un libro de una gran importancia. También tiene un significado especial desde la perspectiva literaria. Es como un buen libro de un profeta, también construido con muchas metáforas, con muchas ideas que constituyen todo un desafío para nuestra interpretación y comprensión. Pero sin más, pasemos entonces al resumen del libro del profeta Daniel. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David: Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios: Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal. Y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña.
Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los tres amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de dos reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así, como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas dos historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto. Y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7.
Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Qué hermosa ayuda tenemos con este resumen del profeta Daniel. Pero antes de que lleguemos a Daniel, tenemos que concluir nuestra lectura de Ezequiel, que fue la lectura del día domingo. La lectura del domingo nos presentó en la parte final del libro la continuación de la visión de Ezequiel. Ahora es la visión de un río que se va formando de menor a mayor y que corre por debajo de las puertas del templo. Y este río es una visión de renovación, de nueva vida, de esperanza. Llega incluso, fíjense qué importante, hasta el Mar Muerto, que es un lugar sin vida, para producir vida. Y aquí está una clave fundamental de toda la Biblia, que Dios es el Dios de la vida y que Él está comprometido con la vida y que a pesar de que hay circunstancias muy adversas, difíciles en toda esta historia que hemos venido leyendo, el compromiso de fondo, la misión de Dios tiene que ver con la vida y con el cambio que haga posible la vida. La parte final del libro incluye la distribución de la tierra, esta tierra que ellos habrán de repoblar a su regreso de Babilonia y que se va a establecer en relación con las 12 tribus de Israel
los límites de sus 4 fronteras, la distribución interna para cada tribu y una sección especial para Jerusalén, para el templo, la habitación de los sacerdotes y los levitas. Así que en esta reconstrucción de la ciudad que nos comparte el profeta Ezequiel, aparece también todo un diseño perfecto de Dios para esta nueva esperanza histórica para Israel. Y llegamos a Daniel. Bueno, el rey Nabucodonosor se decide a buscar de entre los jóvenes que han llegado expatriados de Israel, algunos para que sean parte del servicio de su corte. Hay algunas características interesantes. Deben ser fuertes, deben ser bien preaparecidos y deben ser sanos. O sea que sabía lo que buscaba Nabucodonosor. Ellos son preparados en una escuela para los siervos de el rey por 3 años para no solamente tener un entrenamiento de carácter físico, sino también de carácter intelectual. La literatura babilónica y los documentos, los escritos que ellos deben de conocer para servir en la corte del rey. Se selecciona a Daniel, se selecciona a Ananías, a Misael y a Azarías. Y ya como escuchábamos en el resumen, se les cambian los nombres por nombres babilónicos. Pero Daniel toma una decisión, y no solamente tiene que ver con un criterio de carácter alimenticio, de una buena forma de nutrirse, sino que hay un significado doble, como veíamos en el resumen. Tiene que ver con la identidad de este pueblo, son judíos, y tiene que ver con las leyes de alimentación que ellos están observando a partir de la ley. Solamente comen vegetales y agua pura. Pero resulta que sale muy bien el experimento y ellos continúan siendo respetados en su dieta alimenticia, que es testimonio de su fe, y resultan excepcionales todos los jóvenes para comprender la literatura, la sabiduría, y Daniel además tenía la habilidad o el don de interpretar los sueños. Me parece que aquí hay una enseñanza muy hermosa para nosotros, cómo el Señor bendice la excelencia, el Señor bendice la calidad, el Señor también bendice la capacidad. Claro, tenemos perfectamente claro que no hay nada en nosotros que nos haga dignos de ser parte del pueblo de Dios. Y como dirá el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, los pecadores, yo soy el primero, no merecemos nada por nuestros propios atributos humanos. Pero también es verdad que como Pablo, como Juan, como Pedro, como cada discípulo y como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, Dios usa también dones y habilidades, como en este caso jóvenes de excelencia, físicamente sanos, jóvenes también fuertes y jóvenes incluso bien parecidos, pero la parte intelectual también aparece, excepcionales para comprender literatura y sabiduría. Hace algunos años que me pidieron que diera un curso sobre liderazgo, me parecía importante aportar algo al mundo del liderazgo, que es muy amplio y que hay muchísimo material muy bueno, pero creo que hay un punto un poco flaco, que es el liderazgo intelectual. Solemos hablar de otros tipos de liderazgos y todos tienen su lugar de una gran importancia, pero a veces pasamos por alto el liderazgo intelectual, de nuestra capacidad para comprender y para entender, para saber. Y aquí hay un ejemplo muy claro con esos 4 jóvenes que eran excepcionales para comprender literatura y sabiduría. Sigamos trabajando en esta dimensión de nuestra preparación también en todas las facetas. Y tratamos de hacerlo acá en nuestra familia espiritual en Cancún, porque damos clases de Biblia, de doctrina, damos clases de teología, damos clases sobre la condición emocional del ser humano, las relaciones familiares. Ahora veremos el sueño, porque es una formación integral, como la que vemos aquí reflejada en Daniel y sus amigos.
Nabucodonosor pone el reto muy alto. No solamente deben de interpretar su sueño, sino decirle qué soñó. Así que el reto es fenomenal. Pero el misterio del sueño se le va a revelar, por gracia de Dios, a Daniel, y aquí Dios sigue teniendo su mano bien puesta en la historia. Bien, vamos a Pedro. En Pedro sigue la enseñanza del papel que tiene el sufrimiento en la vida cristiana y de nuestra condición de errantes en la tierra, de no ser propiamente ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del otro mundo, viviendo en este mundo. Estamos como peregrinos y como extranjeros. No somos propiamente parte de la tierra, de la humanidad. Claro, en un sentido de creación lo somos, pero en un sentido de adopción en el Señor estamos peregrinando y somos extranjeros en esta tierra. Y nos toca, no obstante, reconocer que en ocasiones hay que enfrentar adversidades que son parte de nuestra escuela de la vida, la escuela de la fe, la madurez cristiana. Quisiéramos que la madurez no pasara por etapas difíciles, pero no es posible ni en la biológica, ni en la moral, ni en la espiritual, ni en la intelectual. Todo implica un esfuerzo de creciendo, ¿no? De crecimiento, de madurez, de fortalecimiento y que se hace a la luz de las fuerzas contrarias que llegan siempre a la vida. Pero el hecho de que seamos extranjeros no significa que no respetamos las reglas del juego en esa tierra. Y por eso Pedro es muy claro y dice, deben someterse a la autoridad de los amos, si son esclavos, a la autoridad del Estado, si somos ciudadanos, las esposas a la de su esposo, si son también ellos considerados cabeza de la mujer. Deben los maridos, por su lado, también honrar a su esposa. El que seamos peregrinos no significa no tener cuidado de las relaciones familiares a las que somos también comprometidos como mayordomos. Todos debemos buscar un mismo parecer, unidos como pueblo de Dios, y no debemos tener miedo si enfrentamos tiempos de sufrimiento, porque además que es formativo, hay una recompensa. Estamos siguiendo el ejemplo mismo de Jesús. Llegamos al Salmo 119, 49 al 80. Recuerden que como son 2 días, pues son más versos, son 2 párrafos de este hermoso Salmo de la Ley. En el primer párrafo, en el verso 50, déjenme compartirles esta gotita de miel. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Dios es un Dios de promesas. Esto sería prácticamente toda una serie de mensajes larga que no solamente sabemos que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, es un Dios de amor fundamental y es un Dios de promesas. Y dice el salmista que las promesas de Dios lo fortalecen en momentos de dificultad. Y en el segundo párrafo, en el verso 71, dice el salmista en esta misma tonalidad de lo que leímos en Pedro, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus secretos. Me hace abocarme a su palabra, a sus secretos. Y también les comparto 2 versos de Proverbios. Verso 13 del capítulo 28. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Oigamos la palabra, es palabra de advertencia. ¿Qué les pareció ayer nuestros mensajes respecto a la gratitud? Y en el Salmo 103 aprendimos muchas cosas por las cuales ser agradecidos con Dios. Recuerden que cuando éramos niños, mamá decía, Rafael, ¿cómo se dice? Y yo tenía que decir gracias. Aprendamos a decir gracias. Y gracias al Señor por ser
ser como Él es con cada uno de nosotros. Pues sigamos preparando nuestro proyecto de las cenas navideñas. Les invito a que redoblemos el paso, vayamos más allá en extender nuestras tiendas y podamos ser bendición para muchas familias más este 24 de diciembre. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.